como yo, lo que siempre esperamos es tratar de los conocimientos que tengamos, sean muchos, pocos, moderados, es poder ofrecerlos de manera que sean entendibles y que sean a través de lo que llamamos más bien charlas. No, como decía recién Claudio, un monólogo de alguien que después, bueno, uno se pierde entre tanto palabrerío. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de que, eh, de que realmente esto llegue, por lo menos la primera parte vamos a ver una presentación que es la generalidad de lo que son los terremotos. Luego vamos a ver justamente lo que venimos, que son esas famosas um, eh, eh, escalas que se dan siempre en catástrofes, tanto en las catástrofes en sí como en el prehospitalario también. O sea, podemos hablar que siempre estamos usando escalas. Y como bien dijo Claudio, a veces no las usamos correctamente. ¿Por qué? Porque, bueno, en general uno va escuchando de Perdón, Norma, otro. Sí, se ve bien ahí, ¿no? lo que no veo todavía es la presentación. ¿No se ve la presentación? No, no, yo no, por lo menos. Listo, si vos no la ves, no. No se ve entonces. Pará, vamos de No, nuevo. ahí veo el signo lo que pasa es que va a tardar un poquito en verse. Bueno, como les dijo Claudio, Ahora sí se ve. se ve perfecto, exacto. Eh, Como dijo Claudio, yo tengo la misma profesión que él, soy enfermera también. Y soy primero enfermera, después me recibí con él. Y Claudia, ahora sí se ve bien. Poné la uno. Perfecto. Ahí está Regio. Eh, y bueno, después me fui especializando en catástrofe a través de algunas maestrías que hice en la Universidad de Salud. Eh, Trabajé 38 años en una refinería, la ESO, básicamente. Tengo ahí el honor de tener a uno de mis más queridos amigos, el gringo Aita, así que gracias, gringo. No, de Y, nada. y bueno, vamos a empezar a hablar primero un poquito de las diferencias que encontramos en dos palabras que normalmente las manejamos como si fueran sinónimos y no lo son, que son la magnitud y la intensidad en un terremoto. ¿Mm? Eh, si querés pasar a la segunda, Claudine, ya, la parte de la magnitud describe exactamente la energía. La anterior, si sos tan amable. Ahí está. Esto es básicamente qué es el terremoto. Antes de abocarme a esta, quería comentarles que cuando hable de magnitud voy a estar hablando de la energía que se libera durante ese terremoto, durante ese evento, ¿sí? Es un número concreto, no hay, es bien cuantitativo, es decir, es un cuánto, un número, ¿sí? Ese número es propio, absolutamente propio del terremoto, y es un número que lo mida desde la China o los mida desde Estados Unidos o de Japón o de donde lo mida, siempre va a ser el mismo número. O sea, es inherente al terremoto. Esa es la magnitud. ¿Mm? Ahora, cuando hablo de intensidad, que generalmente son dos palabritas como que nos las pasamos hablando como si una fuera igual a la otra, la intensidad describe otra cosa y es cuáles son los efectos que produjo ese sismo o terremoto en el lugar específico donde estudie qué pasó con ese movimiento de tierra.
Esto quiere decir que ahí no va a ser igual a la magnitud que va a ser ese número específicamente, sino que va a ser de acuerdo, digamos, acorde a qué, al punto donde yo esté mirando qué pasó con qué pasó con las personas, o sea, qué pasó con los seres vivos, tantos seres sintientes humanos como no humanos, o sea, los animalitos, qué pasó con las estructuras, qué pasó con el piso, es decir, en vez de ser cuantitativa como es la magnitud, va a ser cualitativa, o sea, de calidad. Con lo cual, no necesariamente un lugar le va a pasar exactamente lo mismo que a otro lugar con el mismo evento. O sea, ¿de qué va a depender que pase o no determinadas cosas? Bueno, va a depender básicamente de unas cuantas variables, pero las que más lo condicionan son el hecho de qué suelos, qué suelos estoy, digamos, en qué suelos me estoy moviendo, si esos suelos son duros, blandos, pasa mucho, no sé si lo han visto en los terremotos en México, que en general empiezan en un terreno que es rocoso, por donde están las placas tectónicas, y terminan en un suelo que es casi gomoso, casi pantanoso, que es donde está situada la Ciudad de México. Entonces, obviamente, si voy a comparar por ahí el punto donde están las rocas, lo que pase en ese punto no va a ser igual que lo que las ondas hayan podido realizar en los terrenos blandos. La otra variable que es importantísimo, obviamente, es la distancia que yo tenga al hipocentro. O sea, el terremoto básicamente se genera debajo de la tierra, ¿sí? Debajo del manto, en la litosfera. Ahora, si yo trazara, eso se llama hipocentro, si yo trazara una línea hasta la corteza terrestre, o sea, que la pudiera ver ese punto, ese es el epicentro. O sea, cuando hablamos del epicentro, sería el lugar que podríamos ver en un mapa. Ese sería mi epicentro. Ahora, ¿dónde realmente se rompió la placa o dónde realmente las placas se rozaron? Bueno, ese es el hipocentro. El lugar, si es por supuesto cercano al epicentro, va a tener muchísimo más problemas que el lugar que esté alejado de ese mismo hipocentro, ¿sí? Eso es muy, digamos, es fundamental que lo tengan en cuenta ahora cuando empecemos a hablar bueno, de esto, de qué es un terremoto. ¿Me pueden decir, porque por ahí hay gente de algunas zonas que no siempre lo llaman terremoto, incluso hacen como una especie de clasificación que no existe en realidad desde el punto de vista científico, pero hay regiones donde llaman a los pequeños movimientos telúricos movimientos? Hubo un movimiento telúrico, movimiento de tierra. Cuando es mediano, por ejemplo, tipo un 6, lo llaman sismo, y cuando es un movimiento, digamos, una sacudida fuerte, bueno, ahí recién lo llaman terremoto. Eso en realidad puede ser que regionalmente se use, pero digamos, en la parte científica es lo mismo. O sea, decir sismo, terremoto o movimiento telúrico son sinónimos absolutamente. La otra es la duración de ese terremoto. La duración se ha visto que está relacionada en general con la magnitud
de ese evento. Aunque, para que, perdón. Por lo que sucedió en torno al partido de fútbol que mi club All Boys hizo con el Club Atlanta, con el cual me une una gran amistad con muchos jugadores de ese club. Estoy muy dolido y no, no escuché algo del Club All Boys, pero no escuché la pregunta. Perdón. No sé si, bueno, Norma, alguien tiene el micrófono abierto, ese es el problema. Gracias, David. No, porque escuchaba algo del Club Ahí lo cerré, All Boys y pensé que era, puede preguntar de nuevo. Claro, porque vamos a ver que también hay otras causas que causan movimientos telúricos sin ser la rotura de las placas. ¿Sí? No, lo que le quería contar es que los sismos pequeños, o sea, lo que normalmente en algunas regiones se llaman movimientos, esos duran a veces algunos segundos, unos segundos largos, pero que, por ejemplo, a medida que van aumentando en magnitud, bueno, el de Valdivia, que hasta ahora es el más grande, eso fue en 1960 y todavía sigue siendo el de mayor magnitud, por lo menos registrada, por lo menos registrada en la historia de la humanidad, en Valdivia, Chile me refiero, ¿verdad? Ese duró como, bueno, fue de 1000 kilómetros de costa en Chile. En algunos lugares duró 7 minutos y en otros lugares duró 10 minutos. Imagínense ustedes estar en esa zona y que se te empiece a mover de tu casa, tu piso, después les voy a hacer contar algo al director, a Claudio, porque él tuvo la oportunidad de estar en uno de esos movimientos y realmente lo que se percibe, o sea, lo que se siente, lo que se ve es absolutamente raro, espantoso, da ansiedad, bueno, miedo, y sobre todo para los que no estamos acostumbrados. Sé que en el grupo hay gente de cerca de la cordillera que está mucho más acostumbrado a tener cimbronazos de esta manera. Claudio, si me podés pasar el otro, con respecto, mientras Claudio va pasando a la otra diapo, al otro slide, les quería contar que tal es así que los sismos, la magnitud se relaciona, por lo menos empíricamente, con el tiempo, que durante el terremoto que hubo en Japón, que todo el mundo se debe acordar, porque no fue hace tanto, que fue un 11 de marzo del año 2011, en ese preciso momento también había un congreso, un simposio donde se habían reunido un montón de científicos, de geólogos, ¿no es cierto?, que estudian los terremotos, de sismólogos, geólogos, geógrafos, en fin, que estudian los terremotos. Pues bien, mientras se les empezó a mover, obviamente, el lugar donde estaban ellos, primero pequeñas risitas, se los cuento así porque incluso están filmados, pequeñas risitas, cositas como, el terremoto, y empiezan a mirar sus relojes. El mío es transparente. Entonces empiezan a mirar sus relojes y en un momento se les apagan las risitas y bueno, empiezan con todo el plan que es necesario en un evento de estos, ¿no es cierto? Que es, ellos tuvieron que dejar inmediatamente la sala y ese terremoto fue justamente un 9, un terremoto de magnitud 9. Con lo cual, cuando vieron que pasaron
los 30 segundos realmente empezaron, o sea, las sonrisas no se presentaron más. Bueno, muy bien. Todos los terremotos ocurren por esto que les contaba de la rotura o los choques entre las placas tectónicas. Las placas tectónicas son como bloques duros, sólidos, que están en lo que se denomina litosfera, ¿m? O litosfera, ¿sí? O sea, en el manto más, digamos, casi más externo de la Tierra, que es la parte dura, la parte rígida. Ahora, están como lubricadas o están moviéndose en bloque eh, porque debajo de la litosfera está lo que se llama astenosfera, que es una capa de sustancias, por supuesto de tipo rocoso, pero que es mucho más maleable y suave, que permite que estas placas puedan moverse, que haya un movimiento lubricado sobre ellas. Esta parte, digamos, de lo que se llama manto terrestre, no solamente permite eso, sino también permite vieron que los continentes, bueno, no es que pase de hoy a mañana, pero tienen una deriva. No están fijos, absolutamente fijos en un lugar, sino que van derivando. Ahora también algunos, como África, por ejemplo, se está agrietando fuertemente, donde se cree que dentro de, vaya a saber cuántos años, por los tiempos geológicos son enormes, son altísimos, puede llegar a dividirse el continente y entre medio a formarse un mar. Ese movimiento de las placas lo vamos a encontrar como movimientos que convergen, es decir, que pegan entre sí. Incluso muchos de ellos son de subducción, es decir, una placa se va a meter debajo de la otra. Las otras son divergentes, es decir, que se separan, y uno dice, pero si se separan no tienen por qué romperse, es como un movimiento elástico, como si vos tuviste un elástico medio estirado y de golpe lo dejaste derivar más que el otro y eso se suelta, hace como un latigazo, digamos, entonces también puede formar un terremoto. Y la otra son lo que se llaman transformantes, que es el movimiento como de fricción entre placas. Bien, esto lo que nos da es unas ondas, o sea, una onda como, bueno, como todo, porque ahora sabemos que prácticamente todo tiene movimiento, ¿no es cierto? Pero estas ondas que se generan son grandes, obviamente, y son de dos tipos. Unas se llaman ondas de cuerpo, que son las ondas que se pueden ver, digamos, o que se pueden sentir en la profundidad, en el que llamamos, acuérdense, hipocentro, hipo de debajo, ¿no? Debajo de la Tierra. Estas ondas son de dos tipos. Unas, las primarias, que son las primeras que llegan. ¿Por qué? Porque son más rápidas, dependiendo, acuérdense, del tipo de suelo fundamentalmente. Van de 5 a 8 kilómetros sobre segundo, o sea, esa onda se mueve en ese tiempo, son rápidas realmente, y entonces los sismógrafos los pueden captar, sismógrafos son los equipos con que se mide el sismo, ¿no? Lo pueden captar
más, digamos, es la primera captación que pueden hacer. Estas se pueden propagar en cualquier tipo de sustancia, pueden ser sólidos, líquidos e incluso gases, moviéndose, digamos, se propagan con el movimiento siempre en dirección longitudinal al lugar donde se provocó la rotura. No son terriblemente destructivas y lo que permiten, no sé si habrán visto videos por ahí en Chile se usa mucho, equipos que van contra determinadas estructuras que se mueven y avisan rápidamente que, que encontraron ondas primarias, que son las que se pueden, digamos, te pueden de alguna manera alertar de que están viniendo las otras, las bravas, ¿no? También se ha visto mucho, ya que tenemos la gracia de tener a la doctora Noaco, que es especialista en catástrofes en veterinaria. Los animales también pueden comportarse de maneras muy especiales cuando pueden percibir estas ondas que por ahí no son tan percibidas por el humano. Después, la segunda, digamos, la segunda etapa es que vienen las ondas secundarias. Estas son más lentas, pero son las más destructivas, siempre hablando de las que están en las ondas de cuerpo, es decir, que están todavía en el hipocentro, ¿no es cierto? O sea, que se generan en el hipocentro. Y ya se mueven, digamos, como vaivén, como si fuera, yo le digo viborita, ¿no? Porque se van moviendo con este vaivén como está en el graficado, digamos, bueno, en realidad está graficada una onda, pero es como una movimiento de vaivén brusco, obviamente. Por lo tanto, de las dos que se generan en el hipocentro, estas serían las más perjudiciales, las secundarias, las que más vamos a sentir. Si me pasas la otra, Claudi, por favor. Las otras, que estas sí son terribles y normalmente no hablamos de ellas, son las superficiales. El corazón está porque la presentación la hice con una inteligencia artificial, no, yo no dibujo ese tipo de corazones tan bonitos, pero bueno, la inteligencia artificial tomó Lab como el apellido de la persona que le dio el nombre a una de las dos ondas que se forman en la superficie. Las ondas superficiales, entonces, unas se llaman Lab y se mueven igual que las ondas primarias, en forma longitudinal. O sea, pero como son superficiales, son más problemáticas, digamos, para las estructuras que las de cuerpo. Y las otras ondas, también superficiales, es las Rayleigh, que se mueven igual que las secundarias. Es decir, igual, no, porque hacen como un retroceso, es como una ola. O sea, van como para adelante, vuelven como para atrás, hacen nuevamente la ola. Van para adelante, vuelven para atrás, otra vez la ola. Estas, obviamente, de las ondas superficiales, que son mucho más destructivas que las ondas de cuerpo, las ondas de Rayleigh son mucho más destructivas que las ondas de Lab, pero las dos son más destructivas que las ondas de cuerpo. No sé si... Norma, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, claro, por supuesto. Para que no se, justamente estás hablando de esto y te están preguntando, Silvia, ¿qué tiempo hay entre una onda primaria y la onda secundaria?
cómo lo sienten los animales y cómo nos damos cuenta. ¿Qué hacen los animales? O sea, ¿qué diferencia? La pregunta es bárbaro. Primero, bueno, que no todos los animales se comportan igual, pero se ha visto, por ejemplo, en el desastre del 2004, se deben acordar todos, en Asia, que tomó varios países de Asia, por eso no nombro alguno en especial, que los elefantes corrieron hacia las zonas altas. En el caso de animales de compañía, y eso se ve mucho en videos, se empiezan a comportar en forma aleatoriamente, digamos, distinta, los perritos empiezan a ladrar, los gatos quieren esconderse, no saben hacia dónde, o sea, empiezan a tener manifestaciones que no son las habituales. ¿Cuánto tiempo entre unas, o sea, entre las de cuerpo y las superficiales, siempre va a estar dado por, bueno, unas cuantas variables? Una, ¿cuánto tenemos del hipocentro al epicentro? Es decir, desde donde se produjo hacia el punto de la superficie terrestre. ¿Qué tipo de terreno tenemos? Y, por supuesto, la distancia, que ya la nombré, y el tipo de terreno. Esas serían las variables digamos, que más usaríamos. Ahora, no hay un tiempo para que te diga, no, tenés 3 segundos, como generalmente calculamos los que hacemos higiene y seguridad, que calculamos, qué sé yo, en cuánto se incendia una habitación normal, y te decimos, bueno, tenés que salir antes del 1 minuto y medio. No hay un tiempo exactamente entre que te va a llegar las otras, digamos, las ondas secundarias. Sí sabemos que esas variables van a hacer que lleguen más o menos rápido, pero nunca es mucho el tiempo, ¿sí? Por ahí tenés, bueno, dependiendo de las distancias, fundamentalmente, tenés algunos 30 o 40 segundos, pero no es que tengas 1 hora, por ejemplo, como para decir, bueno, se produjo un terremoto en tal lado. Sí, que no es el tema de hoy, sí la formación o no de tsunamis con respecto a si los terremotos estos, el movimiento de placas o el rompimiento de las placas están afectando el fondo marino. Ahí sí hay un tiempo que también está dado, tampoco se puede calcular exacto porque, excepto que seas, por supuesto, un sismólogo, porque tiene que ver con la distancia que hay entre el lugar donde se produce, o sea, el hipocentro, y las costas hacia donde se va a dirigir ese tsunami. Fíjense acá, y me agarro de tu pregunta para una cosa que es muy interesante, en el de Valdivia, igual después lo vamos a ver en la presentación, en el de Valdivia, que fue el 9.5, terrible, majestuoso, digamos, algo impresionante. En el de Valdivia se produjo un tsunami que llegó a las costas de Asia, bueno, en realidad a las costas sobre el océano Pacífico, ¿no es cierto? Entonces, hay una cantidad de muertos, yo me lo había anotado por acá porque es muy interesante. Acuérdense que fue en 1960, o sea, no le podías avisar a un amigo que tenías no sé, en Japón, que iba a ir un tsunami
para ese lugar rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, en Japón fallecieron 138 personas, en Hawái fallecieron 61 personas y en Filipinas fallecieron 32 personas. Y hablo que esto pasó en Chile. Entonces, Fernando, ¿qué querías saber con las distancias? No, justamente era para cerrar algo que usted estaba diciendo, que por ahí el tiempo, como le habían hecho la consulta, que querían saber más o menos de cuánto Sí, dura. ¿cuánto tardaba? A lo que yo iba justamente es que ese tiempo también podría variar dependiendo del terreno, digamos, que en el que se produce. Ni más ni menos. Terreno y la distancia, exactamente, Fernando. Eso es, digamos, son solo de las dos variables importantes, ¿no es cierto? Después hay algunas otras variables más, pero básicamente serían esas, ¿sí? Por ejemplo, de las ondas secundarias, gracias, Fer, de las ondas secundarias, lo que tenemos que tener en cuenta es que, perdón, de las ondas de cuerpo, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hay superficies de agua, las ondas secundarias no la pasan como las ondas primarias. Las ondas primarias las pasan como si fuera nada y las otras no. O sea, no se mueven en superficies acuosas. ¿Me pasás la otra, Claudín? Muy bien. Entonces, ahí está. Para medir esto, para medir tanto la magnitud como la intensidad, existen escalas. Bueno, que era la clase de hoy, ¿no? Que es la clase de hoy. Y la escala de medición de terremotos que escuchamos todos, que es Richter, ¿no? Primero, alguien levante la mano, Richter, todo Richter. Richter es una escala que fue creada por un señor, Charles Richter, y por otro señor que se llamaba Gutenberg. O sea, no fue creado por alguien, por uno solito. En 1935. Es un aparato muy sencillo, es más, está bastante bien dibujado un aparato antiguo, pero es simplemente una aguja colgando y un papel que va pasando a determinadas velocidades, y cuando está el movimiento de tierra, eso se mueve, piqui, 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 y va dibujando en ese papel el sismograma, o sea, las ondas que se van creando. Está tan ampliamente usada que todos creemos, o creo que casi todos creemos, bueno, por supuesto no los sismólogos, no nos vamos a meter ni con los geólogos ni con los sismólogos, pero los que estamos en catástrofes o en emergencias o todas esas cosas, creemos que todo está medido con la escala de Richter o de Richter-Gutenberg, como quieran. En realidad, la escala de Richter se sigue usando hasta terremotos que son de magnitud 7, ¿sí? Hasta magnitud 7 solamente. Porque después, al ser logarítmica, el dibujo, digamos, que genera es muy, muy difícil de interpretarlo. Entonces, vamos a ver que la realidad es que si ustedes entran al EMPRE o entran a cualquier a cualquiera de los entes que miden los terremotos, vamos a ver que lo que se está usando es la escala de magnitud de momento. No es nueva, es de 1979, o sea, ya no es tan chiquita, ya camina. Pero la realidad es que, ¿qué seguimos escuchando en la tele? ¿O qué seguimos escuchando en la radio? ¿O qué seguimos leyendo en los diarios? Bueno, escala de Richter, que estaría bien hasta un 7. Pero luego es casi imposible
poder leer exactamente cuál es la magnitud, sobre todo en un terremoto grande. Esta es la escala que realmente se usa, y si ustedes ven cuando les pasan el valor, van a ver que tiene una M y una W al lado, que ahora vamos a ver qué significan, pero es la que se está usando realmente en este momento, ¿sí? Aunque sigamos escuchando escala de Richter, está bien. Pobre este señor Charles Richter tuvo la genialidad de poder crearla, pero no nos sirve entonces para grandes movimientos telúricos. Las dos primeras escalas, es decir, tanto la de Richter como la escala de magnitud, de momento, como dice la escala, son de magnitud, es decir, me van a dar un número, ¿sí? Un número que representa la energía, la energía que fue liberada en ese momento. Ese número, vamos a ver, es logarítmico, ¿sí? No es que un terremoto de grado 6 sea una vez mayor a uno de grado 5, ¿sí? Sino que es de tipo logarítmico. Y después tenemos como tercera la última escala, que es la escala de Mercalli, que es bastante más antigua, 1902, y que la van a ver bastante poco, pero existe y se usa, y la pueden determinar inmediatamente porque esta escala va a tener números romanos, va a estar representada en números romanos. La otra va a estar representada en los números que usamos habitualmente. Esta no, esta va a estar desde el 1 hasta el 12, tipo soldado romano, numerarse palito, 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 palito. ¿Ve? ¿Así? Bueno, hasta el número 12. Bueno, es un chiste medio malo, pero va a estar numerada en esa circunstancia. La importancia de que sepan que las dos primeras entonces son de magnitud, o sea, de un número que es único, y la segunda no, la segunda es de intensidad. Entonces, va a estar dada por datos que son subjetivos, o sea, no son datos objetivos medidos con un equipo, sino que van a estar dadas por encuestas, cómo se sintió, cómo percibió la gente. No sé si vieron, si entran a veces a las páginas que cuando hay algún sismo, algún movimiento de tierra, y van a ver que hay encuestas que dice quiénes lo sintieron, dónde, si realmente lo percibieron el movimiento, si el movimiento fue muy fuerte, más o menos fuerte, y va a estar dada como la otra, o sea, por las mismas variables, ¿no es cierto? O sea, la distancia al epicentro, va a ver qué tipo de suelo, y por supuesto acá estamos agregando una variable más que es el tipo de construcciones. No es lo mismo hablar. Sí, perdóname, Claudia. Perdón, Norma, para Decime. aclarar, seguramente más de uno lo tiene, la aplicación esta, volcanes y terremotos, que la puede bajar cualquiera en el celular. Sí, Ahí te aparece justamente el sismo que tuvimos, la magnitud o la escala, y sí, después te aparecen los reportes de la gente, cómo exacto, lo de las sintió y personas. todo eso. Aprovecho a comentarte por las dudas que son -10 casi, por las dudas por el tiempo. Ah, gracias, Claudio, sí, No, al porque me contrario. quedo por ahí prendida. Muchísimas gracias. Gracias, Claudín. En este caso, en la escala de Mercalli, también vamos a agregar el tipo de la calidad de construcciones, porque los códigos de construcciones modernos para algunos países
que tienen historias de terremotos, ejemplo Chile, observan muchísimo todo lo que sea nuevo tiene que estar construido. Por favor, nunca digan la palabra antisísmico. Otra palabra que ahora, me acordé ahora, juro que no la había puesto en la presentación. Yo no puedo tener algo antisísmico porque no solamente que no puedo predecir el sismo, sino que tampoco lo voy a poder frenar por ahora. No son de ninguna manera construcciones antisísmicas, sino que son sismo resistentes. Y se hacen acorde a, bueno, los ingenieros, en este caso estructuralistas, van a hacer esas construcciones acorde a, bueno, variables como, por ejemplo, cuáles fueron las magnitudes más comunes en ese lugar. Hay incluso una fórmula que justamente es se llama fórmula de Richard Gutenberg, que da un aproximado de hasta cuánto debería soportar las construcciones para ese tipo de lugar. Por ejemplo, no vamos a hacer construcciones resistentes al sismo, a los sismos, que todo Buenos Aires sea resistente a los sismos, porque bueno, los sismos que tiene Buenos Aires son generalmente muy pequeños en escala. Aunque yo conozco, por ejemplo, el edificio al lado donde trabajaba, aparte de trabajar en la refinería, trabajaban en el edificio central, en Catalina Norte, en Retiro, y el edificio que hicieron al lado, o sea, no el Catalina, sino el edificio que hicieron al lado, mucho más moderno, ese tiene, aunque no lo crean, un sistema resistente a los sismos. Es muy gracioso porque cuando hay un pequeño movimiento, dan la alarma, sacan a toda la gente y toda la gente queda alrededor del edificio. O sea que nadie cree que se va a caer, obvio, porque con esa magnitud difícilmente se caiga. ¿Me pasa la otra, Claudia, más rapidito? Bueno, esto era simplemente para decirles el más grande, que nunca lo olviden. Lamentablemente hasta ahora nos tocó acá en la parte de Sudamérica, porque bueno, tenemos terremotos en prácticamente todo el mundo, sobre todo los países que están cercanos al cinturón de fuego del Pacífico. Pero entonces de Chile fue hasta ahora el más grande registrado, que fueron esos 1000 kilómetros de costa, 1000 kilómetros lineales, ¿no? De costa, y lo de las víctimas no lo tomen como real porque lamentablemente es una subestimación de la cantidad de víctimas que hubieron. No se sabe cuántas víctimas hubieron, excepto las que les pasé hace un rato del tsunami posterior a este terremoto. ¿Me pasas la otra, Claudine? Bueno, más allá del movimiento de placas, ¿qué me puede dar terremoto? Bueno, varias cosas. Una de ellas, el que se anime a la próxima charla que va a ser, a mí me encanta la próxima, que es tormentas solares. Algunos van a decir, ay, qué dramática. Pero bueno, si quieren, pueden revisar, ya hubieron tormentas solares que incluso nos dejaron sin comunicación en todo el mundo. Eso se llama, el que quiera buscarlo antes de la clase, ¿no? Como para decir, ay, me interesa o no me interesa, se llama evento Carrington. Que fue el evento de tormentas solares más relevantes. Eso lo vamos a ver en la próxima, pero se está hablando de que puede llegar a ser, y eso no se está hablando porque sí, lo está estudiando la NOAA,
que acuérdense que es la National Oceanic and Atmospheric Administration, o sea, la Administración Nacional de Oceanografía y Atmósfera de Estados Unidos, y también lo está estudiando la NASA, ese punto. La otra son la sismicidad inducida básicamente por el fracking. Ahí mi compañero y amigo Gringo Aita lo sabe bien, porque es básicamente toda la parte de industria del petróleo. También se ha visto por derretimiento de grandes masas, pero muy grandes masas de glaciares. Esto es ese rebote que se llama isostático. Por supuesto, por actividad volcánica. Creo que lamentablemente no les tiene que interesar mucho el tema y ver, por ejemplo, cosas, noticias serias en algunos canales de YouTube, por ejemplo, porque no lo están pasando en televisión, pero hay un gran problema en este momento, no solamente por el Etna, que está en plena erupción, y varios volcanes más, sino que también hay un punto debajo en el sur de Italia, que se llama Campi Flegrei, que está dando unos problemas espantosos en toda la parte de lo que es toda la parte cercana a Nápoles, sería, ¿sí? Y ahí la ciencia, como no puede decir exactamente cuándo va a ocurrir, por ejemplo, bueno, se cree que hay un gran volcán debajo de Campi Flegrei. Como no se sabe exactamente cuándo va a ocurrir, ocurren los temblores, se caen pedazos de mampostería, pero nunca dan la alerta de, bueno, hay que movilizar a la gente, hay que sacar a la gente. En un grupo de catástrofes que tenemos nosotros, justamente comentaba eso la otra vez, que es cuando la ciencia no puede dar una exactitud sobre una fecha o cuándo va a ocurrir ese evento. Bueno, se generan otras variables. La más común, por supuesto, es la económica, y no se saca a la gente que puede estar afectada. ¿Me pasás la otra, Claudi? Porque esto total es bueno, que puede existir movimientos por alguna Norma, otras causas. Sí, corazón, decime. estamos con el tiempo un poquitito ajustado, pero comento, están pidiendo un link que después los vamos a pasar por mail a todos junto con este material, que Norma preparó este mismo material en PDF. Por eso les estamos pidiendo que nos manden el correo a la dirección que nosotros le pasamos. No hay problema, ustedes están copiando algunos, pero muchas veces por error, cuando nosotros transcribimos, tal vez copiamos mal la dirección o el nombre de ustedes, o no les va a llegar el mail o les va a llegar el certificado mal. Por eso les pedimos que ustedes nos envíen un mail a fundacionalerta@gmail.com, y ahí nosotros le devolvemos toda la información esta. Y aprovecho, Norma, te hago una pregunta, después yo te voy a hacer otra. Dale. Lola está preguntando qué es el fracking de Fracking. el fracking. Bueno, fracking, sí, perdón. El fracking básicamente es la rotura de las piedras, pero a través de una actividad humana. Generalmente, bueno, justamente por ahí en búsqueda de petróleo. No es por refinado de petróleo, sino que iba a la parte de lo que se llama upstream en petróleo, que es originar condiciones para poder obtenerlo. Bueno, para no quedarme tanto en eso, no sé si quería agregar algo. Ahí está, vos que estás recontra en tema, pero bueno, les quería comentar que tanto lo de las cosas que se están estudiando, como que pueden ser productoras de sismos, que no son solamente el rompimiento de las placas, como lo que nombré recién de la NOAA y de la NASA, que son las tormentas solares,
También hay algunos científicos, hay fundamentalmente uno que es un sismólogo holandés que le dan con un caño, pero los otros científicos, ¿no? Por supuesto, que me tuve que anotar el apellido porque es muy difícil para mí, no sé si lo digo bien tampoco porque, bueno, es de Países Bajos, que es Frank Hoogervits. Yo lo sigo por X, por ejemplo, y bueno, en general no aceptan la teoría de él, pero no la aceptan, pero el tipo la acierta demasiado con respecto a las alineaciones, esto no tiene nada que ver con el horóscopo, las alineaciones de ciertos planetas para que se generen sismos. Y me dio mucha gracia porque me vino a la mente algunas personas que lamentablemente, por ejemplo, Giordano Bruno, en los años 1600, fue mandado a asarse, digamos, en la hoguera, porque él estaba convencido, y lo dijo, de que el universo era infinito y había más planetas que los que apenas se conocían en ese entonces. Y otro que tuvo más suerte, que fue Galileo Galilei, que hoy me reía porque yo estaba escuchando a Danan, que es un youtuber, que me encanta. Galileo Galilei es el de la famosa frase mientras estaba muriendo que dijo, Ipur se mueve, que es, sin embargo, se mueve, ¿no? Él estuvo procesado desde el año 1610 hasta el año 1633 y no lo mandaron a la hoguera porque era amigo del Papa de esa época, porque en su libro Mensajero de las Estrellas, nombre precioso, Siderius Nuncidus, tuvo la osadía de decir que, que él creía en el heliocentrismo, es decir, que teníamos el Sol y alrededor giraban los planetas. Por eso le digo que yo no me quedo solamente con lo que dicen, muchas veces lo ya científicamente probado, sino que bueno, que ya tenemos historia, que determinadas cosas que en su momento no fueron probadas, en algún momento lo debieron hacer porque eran de la manera que ellos decían. Norma, ¿puedo Sí, hacerte una preguntita cómo como no, para adelante, cerrar, porque ya por lo menos esta ya para te fue. cerrar un concepto para mí? ¿Cómo Yo no? estuve en Valdivia y lo voy a hacer muy cortito, el terremoto es Eso el quería preguntarte 7.9. si podías Claro. comentar tu sensación. Bueno, yo no tengo experiencia en esto, lo único que tuve ahí, por trabajo estaba en Chile, llegué a Valdivia a la 1:30 de la mañana con un chofer que me estábamos recorriendo estaciones de servicio, llegamos a Valdivia de noche, no sabía ni dónde estaba, 1:30 entramos al hotel, nos dicen que tenemos la habitación en el primer piso, allá primer piso, planta baja, hay que acostumbrarse a eso, ¿no? Y teníamos habitaciones separadas. Fuimos a comer un sanguchito a la esquina o a una cuadra de ahí, volvimos 2:30 de la mañana, yo me acosté, 02:30. Yo, por ser bombero y todo eso, siempre tengo la costumbre de ver cómo cierro la puerta, dejar una linternita, bueno, porque uno vive de eso, ¿no? La linternita, dónde dejo la ropa, todo. Me acosté, la tele prendida, 2:30 de la mañana, 3:34 escucho que se rompe un vidrio y se empieza, yo pensé que estaban robando, pensé que estaba en mi casa, que estaban robando y se empieza a mover la cama. Y yo digo, bueno, ya los tengo adentro de la habitación. Cuando me doy cuenta, ya con la luz cortada y todo, lo único que atiné fue ir a la puerta, destrabarla, o sea, abrirla para que no quede trabada,
quise salir y ya no pude salir más porque de abajo del suelo, para mí eran 7 locomotoras que tenía ahí abajo. El terremoto ahí fue de 7,9. Uno entiende cómo sube, llega al máximo. La gente grita. Bueno, es una situación realmente impresionante. Duró más de un minuto. Y también se siente cuando empieza a bajar, ¿no? Cuando llegó a su máxima y después empieza a descender. Después, bueno, vino todo el lío que no lo voy a mencionar ahora. Pero sí me gustaría, Norma, si nos podrías explicar en forma resumida, aunque da para mucho, la diferencia que puede haber entre un terremoto de 6 comparado con uno de 7, y también la energía, porque ahí creo que está el lío, la energía que se Ujú. libera de unos 7,8 al que yo tuve 7,9, que no es nada, pero creo que vos vas a explicar que es mucho, ¿no? Sí, gracias Claudio por la pregunta, porque es re buena pregunta. Haceme la gauchada, yo te mandé, fíjate en el segundo mail, te mandé una presentacioncita corta, pero vamos a ir solamente a algunas diapositivas de ahí. Eh, Básicamente, una cosa que me olvidé decirle que la escala que se está usando ahora, que es esta del momento de trabajo, de fuerza, como quieran llamarlo, es los que la hicieron se llama señor Hanks y Kanamori. Eso fue en 1979. Eh, como está preguntando Claudio, que es algo muy importante, porque contestamos cualquier cosa. Yo me doy cuenta que a veces, yo por lo menos he contestado cualquier cosa a veces con esto, es entender que las escalas son la escala de magnitud, por supuesto, ¿no? Que es ese número, que no es la que voy a la de intensidad, que voy a ver como si se rompió la casa, si era o no, si tenía reglamentos que eran sismos resistentes y todo eso, o cómo lo sintió la gente, sino que voy a ver el número que representa la energía. No lo estoy viendo, Claudia. A ver si la picás de nuevo. Bueno, básicamente como son logarítmicas, normalmente, bueno, son logaritmo de base 10, ¿no? Y tendemos a decir 10, 100, 1000, cualquier cosa. Pásame por favor a ver, la segunda, no me acuerdo si es la segunda, no, la tercera. Bueno, fíjense los cambios, y las diferencias entre la energía liberada. Una cosa es la amplitud del movimiento. Es decir, ¿se acuerdan que hablábamos de que eran ondas? ¿Mm? La amplitud va a estar dada por esa onda, ¿no es cierto? Por cada aumento de un número correlativo con otro, de ondas, al ser logarítmicas base 10, va a ser 10 veces más la amplitud del movimiento, no de la energía liberada. Porque cuando estamos hablando de energía liberada, vamos a tener que pensar. Y acá te voy a pedir medio groseramente, pero pásame la que sigue y después volvemos un cachito a esta que es el numerito más chiquitito. Este está bien. La energía liberada es 32 veces mayor. En realidad el número es 31,62, pero le decimos 32 veces mayor que el número inmediato anterior. O sea, entre un 8 y un 9, o un 2 y un 3, o entre un 4 y un 5, la energía liberada va a ser 32 veces mayor.
¿De dónde sale esto? Bueno, sale de una fórmula. Pásame la que sigue, porfis, Claudín, a ver si tengo la fórmula. Sí, esto también se lo pasamos, si quieren, para el que le guste, ¿no? No necesariamente tienen por qué saberlo, pero la fórmula está tomada de acuerdo al momento sísmico y va a estar dada por, o sea, el momento sísmico es la M esa que ustedes ven con el cerito abajo, se llama momento sísmico, que es la medida más precisa del tamaño real, o sea, de la magnitud de la energía de ese terremoto. Entonces, va a estar dado por una letra que se llama mu, que representa la rigidez del lugar donde se provocó, que ahí en general no es suelo blando, sino que son suelos resistentes, rocosos, ¿sí? Eso está multiplicada por el área de ruptura, de ruptura de la superficie, esa que se deslizó, en cualquiera de sus formas, como dijimos, ¿no es cierto? Convergente, divergente, va a estar también multiplicada por un deslizamiento promedio entre, o sea, sería la distancia en que se movieron esas placas o esa rotura en las placas, ¿sí? Esta fórmula me va a dar, se las digo como para, yo sé que no la vamos a poner en práctica, pero sí que sepan por qué llego al 32 o al 31,62. Porque es ¿se acuerdan la última escala, la que se está usando ahora realmente? El momento ese del movimiento es igual a 2/3 del logaritmo en base 10 de este famoso momento sísmico, que es esta medida fundamental, menos 10.7, que es una variable que está calculada empíricamente. O sea, para hacer la práctica es una fórmula que se usa para poder determinar exactamente la energía. Por favor, no equivocarse. Y ahora sí, si me podés volver sería la segunda, Claudín, pero básicamente es la energía, que sería la tercera, entonces. La que sigue, ahí está. La energía, no la amplitud del movimiento, que lógicamente siempre va a ser de 10 veces porque estoy con la escala logarítmica base 10. Pero la energía liberada va a ser distinta, o sea, va a estar dada por esta fórmula, que me da entonces 31,62 o 32 veces la energía liberada entre un número y otro. Ahora, si es el número después de la coma o del punto, como si fuera un sismo magnitud 6,4, como puse acá, la amplitud entre ese 6,4 y su anterior, que es 6,3, va a ser 1.25 veces mayor. Y la magnitud, o sea, lo que me interesa, que es la energía liberada, es casi el 50% más. O sea, no es un numerito. No es que el 6,1 al 6,2, bueno, sí, tuvieron un 7,1. Bueno, eso es muy común en los países donde tienen muchos terremotos, de decir, bueno, 8,1, bueno, es lo mismo. No, hay más esperada, mucho más de la que creemos. Por eso es pequeños cambios, grandes diferencias. No importa si no entendieron, bueno, hay gente que sabe mucho más que yo de logaritmos y lo deben haber entendido mejor. No importa si entendieron francamente la fórmula, pero que sepan que no es 10 ni 100 ni 1000 como solemos contestar,
siempre en base al 10, ¿no? Sino que es entre los números correlativos se aumenta 32 veces. Norma, 32 veces. Sí, Norma, te Dani, quiero decime. preguntar. O sea que sería el 1, una magnitud, 1.0 de magnitud más, sería como que si en vez de empujarte una persona, te empujaran 32 Exacto, personas. 32, exacto. 32 personas. Vos sabés que pensé en un momento hacerlo con personas, viste, empujando hacia un mismo lado. Exactamente, lo entendiste perfecto, Dani. Okay. Porque siempre contestamos, hoy hablábamos con Claudio, que contestamos en general siempre en base a 10, ¿viste? Y es como 100 veces, es como si, 100 veces, es como si, no, es en energía liberada, es como vos dijiste, en vez de ser 1 a 10, es 1 a 32 veces. Tu definición está perfectísima. Gracias por la pregunta, Claudio, porque creo No, que en al esto nos contrario, Norma, equivocamos varios. ¿sí? estamos sobre el tiempo. Yo lo entendí, ¿eh? No significa, pero lo No, explicaste bien, igual, lo explicaste bien. igual lo van a tener y por Sí, sí, supuesto sí, siempre estamos atentos a cualquier consulta que nos sí. quieran hacer sobre el tema que se dio hoy. Y para terminar, los que se puedan quedar unos minutitos, vamos a pasar un videíto para los que son muy visuales. Vieron Voy que cerrando esta. sí, por favor, en programación neurolingüística, que es cómo funciona nuestro cerebro, están las personas que entienden más cuando escuchan, o sea, las auditivas, que entienden más cuando ven, por eso vamos a pasar este pequeño videíto, que son la mayoría, que son las visuales, y están las kinestésicas, las que necesitan tocar el elemento para poder aprender. Perdón, quedé medio mal con tocar el elemento, pero bueno, tocar lo que querés hacer, lo que querés aprender. Tocar la hoja, tocar los anteojos, no sé para ver qué son anteojos. Bueno, en tu caso, Claudio, por ejemplo, a mí lo que me impresionó de tú, mientras pones el videíto, lo que más me impresionó de tu relato, que siempre se lo digo, es el ruido. Yo nunca me imaginé que no solamente íbamos a tener el movimiento del piso, que muchos le dicen trepidante si es así, u oscilatorio si es de esta manera, sino que ibas a tener semejante ruido. Hay videos donde se pone el ruido de un terremoto y es terrible. Bueno, vamos a ver qué son entonces las ondas sísmicas para que los que son visuales puedan recordarlas. Vamos nomás, Claudín. Nosotros no patrocinamos, ¿eh? Eso salió ahí solito. Se ve y se escucha, ¿no? Yo no lo estoy escuchando, Claudi. A ver ahí. No, no se escucha. No estás escuchando, Dani, ¿no? No, yo tampoco. No. Para asustarlos. No, María Luz, Esperen que voy a todavía no se probar de nuevo, a escucha. ver si ahí Dale, podemos. dale, mandate de nuevo porque se ve que hoy lo agarró al pelo. Les puedo asegurar que hicimos las pruebas antes de. El que dice video, Claudine. ¿Ahí lo ven? No. ¿No No, se ve? no. Tampoco. Y si. A ver. No. Ahí se escucha, pero no se ve. Bueno, vamos despacito. En algún momento la En vamos a algún pegar. No se momento hagan problemas. No hacemos se hagan la problemas. sinapsis. Se te habrá cortado la cinta. Ah, Claro, bueno. exacto, Dieguito. Se le cortó la cinta, querido.
Diego A ver. es nuestro Kevin Costner, les digo. ¿Vieron como la película del mar y no sé cuánto, de los héroes marinos? Dieguito Gajate, de Ushuaia. Te quemé mal, Diego. La verdad es más lindo que Kevin Costner, pero bueno, sería como Gracias, Normi, gracias. Sos su una amiga, profesión Normi. es Ahí, esa. Su perdón, Es mi ahí amiga, se profesión Normi. es ve. esa. Yo te quiero, Normi. ¿Se ve ahí? No, lo vamos a tener que poner a Diego, que es más lindo, y chau. Bueno, así que empecemos. ¿Qué son las Se ondas? escucha, pero no se ve. Sí. Una zona de rotura se van acumulando tensiones. Y Encima de esto estoy recibiendo mensajes de todos lados diciéndome, pero no. Bueno, pero lo probamos, chicos, les juro Sí, por sí, Dios, sí, hoy a la sí, sí. tarde con Claudio. En realidad a la 1 de la tarde probamos todos los equipos y andaba fenómeno, pero bueno, vieron que puede pasar. Puede pasar. Sí. Estoy... No, estoy probando acá, pero tiene que salir por acá. ¿Esta pantalla la están viendo ahí? Sí, ahí está buscándolo, pero no lo abre, Sí. ¿ves? ¿Y lo ven que está ahí arriba? Sí, dice tipo de ondas sísmicas y está el Sí. simbolito de que, bueno, de que es un video. Ahí yo acá lo estoy viendo. Nosotros no. Yo les voy contando si quieren. Sí, porque era para los visuales. cuyo conocimiento es muy importante. No entiendo por qué no lo puedo ver. Bueno, eventualmente, si no nos agarra el video, mandamos el link. Es Sí, un sí, video mandamos muy eso corto, seguro. de 13 minutos nada más. Y Sobrepasa a ver, dice Claudia que ahí te puso algo, Claudia, que la página que estás compartiendo y no alcanza a leer más. Fíjate, Para que estoy Claudín. tratando hasta de pararlo, ahí está. Y que no está compartiendo la página del video. Ah, porque yo no alcancé a leer, pero te agradezco mucho, Claudia. Pero es rarísimo. Gracias, Gustavo, gracias a vos. Gracias por el tiempo de todos. Los que necesitan irse, no hay problema, toda la información les va a quedar. Ahí sí ven esto. Sí, la presentación de abajo, sí. Y vemos tu página. ¡Ay, agarró, Claudio! Ahí agarra, me parece, pero no sé el sonido. Hola a todos y bienvenidos. Ahí está. Sí, Ahí sí. Claudio, dale con todo el sonido. Cuyo conocimiento Gracias, Janina. sobre todo en un país con gran actividad sísmica como Está al máximo. Bueno, Empecemos. entonces me callo. Con las ondas sísmicas. En una zona de rotura se van acumulando tensiones y con el tiempo, cuando dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia de la roca, se produce una ruptura violenta que libera la energía acumulada, generándose así un sismo. Esta energía liberada se propaga en todas direcciones, en forma de ondas sísmicas. Sin embargo, no todos los tipos de ondas son iguales, ya que existen diferencias importantes entre ellas. Tipos de ondas sísmicas. Según la forma de su propagación en la Tierra, las ondas sísmicas se clasifican en dos grandes grupos. Las ondas de cuerpo. Son ondas que se propagan por el interior de la Tierra. Su trayectoria está determinada por la densidad y elasticidad del material que atraviesan. Las ondas de cuerpo se clasifican en dos. Las ondas primarias conocidas como ondas P y las ondas secundarias conocidas como ondas S. El otro grupo son las ondas superficiales. Son ondas que se propagan por la superficie de la Tierra, ya que requieren de una superficie libre para su propagación. Estas ondas son las que provocan la mayor sacudida del suelo, por lo que es la que causa más daño cuando se presenta un terremoto.
Ahora veamos las características generales de las ondas sísmicas. La posición más alta de la onda se llama cresta y la posición más baja de la onda se llama valle. La distancia que hay entre las ondas de cresta a cresta o de valle a valle se llama longitud de onda. La altura de una onda desde la línea del centro hasta su cresta o valle se llama amplitud. Cuando mayor es la amplitud, mayor es la energía transferida. Esto es importante recordarlo, ya que una de las características que diferencia una onda sísmica aparte de su frecuencia y velocidad es su amplitud. Por ello, es un término que usaremos mucho en esta lección. Los sismógrafos son instrumentos que miden el movimiento de la Tierra generada por los sismos. El registro obtenido se denomina sismograma. Las ondas P son las primeras en ser detectadas por los sismógrafos, porque son las más rápidas. Su velocidad de propagación es de entre 7 a 12 kilómetros por segundo, dependiendo de la densidad del medio que atraviesan. Las ondas S son las segundas en llegar a la superficie, por eso se llaman ondas secundarias. Su velocidad de propagación es aproximadamente de 4 a 7 kilómetros por segundo. La energía de las ondas se calcula en base a su amplitud, y como vemos en el gráfico, las ondas S poseen mayor amplitud que las ondas P, y por eso se siente más fuerte que esta. Las ondas superficiales son las más lentas, tienen una velocidad promedio de 2 kilómetros por segundo. Para sismos poco profundos, las ondas superficiales son más fuertes y pueden durar varios minutos. Estos transportan la mayor parte de la energía de un terremoto y por eso causan el mayor daño en las construcciones. Ahora veamos los movimientos que originan los diferentes tipos de ondas sísmicas. Empecemos con las ondas primarias. Cuando las ondas primarias se desplazan, mueven el material hacia adelante y hacia atrás, haciendo que la roca se comprima y estire sucesivamente. Y se propagan por todo tipo de materiales, tanto sólidos como líquidos. Como vemos en este ejemplo, la onda primaria expande y comprime la roca en la misma dirección de su trayectoria. Y cuando la onda primaria haya pasado, el material vuelve a su forma y tamaño original. Es por ello que estas ondas no son las más dañinas en un terremoto. Ahora veamos cómo se desplazan las ondas secundarias. Las ondas secundarias son ondas transversales, que se propagan produciendo movimientos perpendiculares a la dirección en que se propaga la onda sísmica, y atraviesan únicamente materiales sólidos. El movimiento que genera esta onda hace que le tome más tiempo llegar a la superficie, porque tiene que cubrir mayor distancia. Después que ha pasado la onda primaria, llega la onda secundaria, con movimientos de arriba hacia abajo y de lado a lado, de tal manera que sacude la superficie del terreno vertical y horizontalmente. Este movimiento es responsable del daño a las construcciones, sobre todo en zonas cercanas al epicentro. Si la estructura interna de la Tierra fuese uniforme, las ondas sísmicas viajarían a una velocidad constante, formando una trayectoria recta. Pero las capas internas de la Tierra tienen densidades diferentes. Y como vemos en este ejemplo, la onda sísmica viaja más rápido a través de un material más denso que a través de uno menos denso. A medida que se desplazan a través de las diferentes capas de la Tierra, las ondas sísmicas también experimentan cambios de dirección. Si una onda sísmica que viaja a través de un material de baja densidad entra en una capa de material de mayor densidad, la onda se desvía, alejándose del límite donde las dos capas se encuentran. A esto se llama refracción. Y cuando la onda sísmica rebota al encontrarse con unas rocas de densidad muy diferente, se llama reflexión. Estos fenómenos son medidos y utilizados para estudiar el comportamiento de los terremotos y la estructura interna de la Tierra. Sabemos que el interior de la Tierra está conformada por diferentes capas.
la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. La característica es fluido y el núcleo interno es sólido. Pero ¿cómo se ha podido deducir ello si nadie ha perforado jamás hasta esas profundidades? Ello fue posible gracias al estudio de las ondas sísmicas, de cómo éstas se propagan a través de diferentes tipos de materiales, y del estudio de los tiempos de llegada de las ondas a las estaciones sísmicas. Un terremoto envía ondas primarias en todas direcciones, las cuales forman una trayectoria curva a medida que pasan por rocas de diferentes densidades. Recuerda que las ondas primarias atraviesan tanto materiales sólidos como líquidos. Cuando las ondas primarias atraviesan el núcleo externo, estos se refractan hacia adentro y disminuye su velocidad de propagación, lo cual evidencia un cambio de densidad al pasar de un material sólido a líquido. Pero cuando atraviesan el núcleo interno, muestran un aumento de velocidad, lo cual sugiere que el núcleo interno es sólido. Ahora bien, debido a la refracción de las ondas primarias en el núcleo externo, se crean zonas de sombra, que es la región donde los sismógrafos no reciben la señal de un terremoto. Las ondas secundarias, que por su naturaleza no se propagan por medios líquidos, no atraviesan el núcleo externo, creando otra zona de sombra de mayor extensión. El hecho de que las ondas secundarias no atraviesen el núcleo externo y que en él la velocidad de las ondas primarias disminuya, proporcionó la evidencia de que el núcleo externo es de naturaleza fluida. Argentina con nombres nacionales. Ahora veamos los dos tipos más comunes de ondas superficiales. 1. Ondas Rayleigh, denominadas así en honor al físico y matemático inglés Lord Rayleigh, que en 1885 demostró teóricamente su existencia. Las ondas Rayleigh son ondas con velocidad muy baja y se mueven en forma retrógrada y elíptica, similar al de las olas marinas. Son el tipo más destructivo de ondas sísmicas, ya que se desplazan de modo rodante, levantando y soltando el suelo al pasar. Ondas Love. Toman el nombre del matemático y geofísico británico Love, que calculó el modelo matemático para este tipo de ondas en 1911. Las ondas Love se originan en la interfase de dos medios con propiedades mecánicas diferentes. Mueven el suelo de lado a lado, perpendicular a la dirección de la propagación, y deforman las rocas de forma similar a las ondas secundarias, aunque únicamente en dirección horizontal. Las ondas Love se mueven hacia los lados, como una serpiente. Esta sacudida horizontal es particularmente dañina para los cimientos de las estructuras. En este ejemplo veamos la forma de propagación de las ondas sísmicas superficiales. En rocas sólidas, las ondas viajan más rápido y su amplitud es baja. Pero cuando las ondas sísmicas atraviesan suelo blando, se desplazan más lentamente, pero al disminuir su velocidad, aumenta su amplitud para poder transportar la misma cantidad de energía. Y cuando las ondas sísmicas se amplifican, se producen sacudidas de terreno más fuertes y destructivas. Por ello, es importante conocer el tipo de suelo donde levantamos nuestras viviendas, ya que es mejor construir sobre suelos rocosos y no sobre suelos blandos o poco consolidados. En esta animación veremos cómo responden los edificios a la llegada de los diferentes tipos de ondas sísmicas según el tipo de suelo en el que están asentados. Al producirse un movimiento sísmico fuerte, la onda primaria es lo primero que se siente, a través de la vibración de las paredes y ventanas, y suele ser una advertencia de que un movimiento más fuerte se avecina. Pocos segundos después, llega la onda secundaria, con movimientos de arriba hacia abajo y de lado a lado.
de tal manera que sacude la superficie del terreno vertical y horizontalmente. Las ondas superficiales, aunque se mueven más lentamente que las ondas secundarias, pueden ser mucho más grandes en amplitud. Por eso, son el tipo más destructivo de ondas sísmicas. Cuando las ondas sísmicas se amplifican, producen sacudidas de terreno más fuertes y destructivas, haciendo que la mayoría de las viviendas colapsen, porque no fueron diseñadas para soportar estos movimientos. Como hemos podido ver en esta lección, el estudio de las ondas sísmicas es muy importante, porque nos ayuda a entender mejor a los tan poco predecibles terremotos, y a saber cómo hacer construcciones sismoresistentes, que sean capaces de soportar los diferentes tipos de ondas, brindando así mayor seguridad a sus estructuras. Si te resultó útil esta información, por favor comparte este video. Bueno, bueno. Y a mí me gustó más el video que mi clase, pero bueno. Bueno, Norma, ¿querés cerrarlo con lo que... No, cierre usted, director. Yo les mando No, pero un digo, beso en la gigante parte a técnica todos. está No, todo... ya de lo técnico, lo que necesiten preguntar por mail, por el mail de alerta, porque ya estamos justo en horario de culminación. Así que te dejo, Dire, para que saludes vos. Yo encantadísima de haber compartido con ustedes. Bárbaro. Bueno, Norma, la verdad, te felicito una vez más y seguimos aprendiendo al lado tuyo como al lado de varios, realmente espectacular, ¿eh? Hay temas que conocemos y esto vino bárbaro para ampliar, como esto del 7,8 al 7,9, ¿no? La diferencia, que muchas veces en la tele sale todo distorsionado, ¿no? Y ahí es donde se amplía esta mala información. Bueno, queremos aprovechar, decirles como grupo que el lunes que viene nos juntaríamos de nuevo a las 19 hasta las 20:30 y el otro lunes también. Ahí terminaríamos esta charla. A todos aquellos que quieran participar, les agradecemos si pueden enviar, entiendan correctamente que el que nos envíen un mail evitamos el cometer error cuando tenemos que tipear, es más fácil tomar los datos y reenviar ahí, aparte para enviarles todo el material que tan gentilmente y tan profesionalmente preparó Norma. No los aburro más, les agradezco a todos un montón, les deseo lo mejor, una excelente semana y gracias a todos por estar, en serio. Nos Gracias. vemos, si Dios quiere, el lunes que viene. Muy buena semana para todos, ¿eh? ¿Te puedo consultar algo? Todos, Claro. Y Daniel. para la próxima clase, ¿vamos a utilizar el mismo link para entrar al Zoom? La idea es que sí, la idea es que respetar el mismo. Caso contrario, les vamos a enviar por mail el nuevo link, pero la idea es utilizar el mismo. ¿Está bien? Gracias. No, al contrario, gracias a vos. Gracias a todos. Chau, chicos, muchas Muy gracias. amables. Muchas gracias, Buena muy linda. semana. Enorme y gracias, Claudio. A Como siempre, un genio. ustedes. Gracias. Gracias, Diego. Gracias, mi Kevin Costner. Muchas gracias. Chau, chau, hasta luego. Gracias a todos. Chao, excelente Chao, todo. chicos, gracias. Muy amable. Gracias, Fer. Gracias, Silvita. Gracias, gracias. Cierro. Dale, Claudi, fenómeno. Gracias. Chau, chau. Que descansen. Lo mismo para todos. Gracias, corazón.